Esquema general de procesos en puerto, exportación e importación. En busca del desarrollo y enriquecimiento de las sociedades, las naciones realizan intercambios comerciales que implican el traslado de mercancías de un lugar a otro. En este contexto, el transporte marítimo internacional es fundamental, destacándose la figura de puertos mercantes como facilitadores en la cadena logística de transporte de mercancías. Los procesos operativos y aduaneros de exportación e importación en puerto se realizan bajo la interacción de tres grandes intervinientes que contribuyen desde una perspectiva diferente. Estos son, en primer lugar, las entidades de control, quienes cumplen funciones de control, vigilancia y regulación de las actividades de comercio exterior y también de los distintos fenómenos conexos. Entidades como la DIAN, la Policía Nacional, el ICA e INVIMA conforman, entre otros, este particular grupo. Actores de gestión y transporte. Se encuentran en esta categoría los agentes navieros, las agencias de aduana y las transportadoras, encargándose de la realización de trámites documentales ante las autoridades y ante el puerto, y además siendo responsables de la movilización de las mercancías. Y finalmente las dependencias del puerto. Sin lugar a dudas, todas contribuyen a la fiel prestación de los servicios portuarios, unas desde un nivel administrativo y de apoyo, y otras desde un nivel operativo. Asimismo, estos grupos hacen un uso a veces compartido de softwares y plataformas informáticas como Muisca, Buce y el sistema informático portuario SIPLUS. De esta manera surge la pregunta: ¿cómo interactúan estos tres grupos de tal forma que se lleven a cabo los procesos de exportación e importación en puerto? Exportación en puerto. Todo inicia cuando el agente naviero envía a los distintos grupos un itinerario de las motonaves que arribarán al puerto durante un periodo determinado. Lo anterior se denomina ETA, que resume estimado de arribo. Teniendo en cuenta el ETA de las motonaves, las cargas a exportar comienzan a ingresar al puerto. Dicho ingreso inicia por la entrada operativa. Allí, el conductor del vehículo muestra al guarda de seguridad el documento único diligenciado con el que entrará a las instalaciones. Seguidamente, el vehículo pasa por báscula 1, donde se realiza el primer pesaje, el cual refleja el peso de la carga más el peso del vehículo. Allí, el conductor entrega los documentos legales que amparan la mercancía y el documento único de ingreso. Estos varían de acuerdo al tipo de exportación que se esté manejando. En una exportación en tránsito se debe hacer entrega de la solicitud de autorización de embarque, conocida por sus siglas como SAE. Cuando la totalidad de la carga que ampara una SAE ha ingresado al puerto, báscula 1 da aviso de ingreso a la misma a través del sistema Muisca. En este caso, las planillas de traslados que acompañan la SAE son realizadas por el puerto y no por quien tramita la carga. De ser una exportación directa, el conductor debe entregar la SAE y las planillas de traslados que amparan cada ingreso de carga a puerto. Báscula 1 da tantos avisos de ingreso como planilla de traslados contenga la SAE. A diferencia de la exportación en tránsito, en la exportación directa, las planillas de traslados son hechas por quien tramita la carga y no por el puerto. Pero allí no termina todo. Existe otro caso: las mercancías que provienen de zonas francas. Para estas se debe presentar un formulario de salida de zona franca. A dichas exportaciones no se les da aviso de ingreso en el sistema Muisca, ya que por su procedencia se entiende que no han salido del territorio aduanero nacional. En los casos en que se trate de carga contenerizada, se debe anexar también el documento de reserva o booking del contenedor que se tramitó con la naviera. Por otra parte, en báscula 1 se realiza el registro en Buce de la carga a exportar. Buce cuenta con un módulo de inspección simultánea, que no es más que una agenda que muestra a las entidades de control qué cargas han ingresado al puerto para ser exportadas, de tal manera que se pueda programar y realizar una inspección simultánea de las mismas por parte de las autoridades. Finalmente,
el funcionario de báscula 1 señala al conductor cuál es la zona en la que se hará el descargue de la mercancía para su posterior embarque. Allí, funcionarios operativos y operadores de maquinaria pesada harán efectivo el descargue de la misma en patio o en bodega. Al terminar el descargue, el vehículo pasa por báscula 2, en donde se realiza un segundo pesaje. Este corresponde al peso del vehículo libre de carga, de tal manera que por la diferencia entre el pesaje 1 y el pesaje 2, sea posible hallar el peso aproximado de la carga que ingresó a puerto. Allí, el conductor hace entrega de la segunda copia del documento único. Posteriormente, el funcionario de la Oficina de Ingreso y Retiro registra en el SIP Plus la información de la carga ingresada a puerto. Se debe tener presente que existen dos momentos de cierre relativos a una carga de exportación. El primero de ellos es el cierre físico, el cual señala que el día anterior al arribo de la motonave, a las 12 del mediodía, las cargas que serán embarcadas deben estar en las instalaciones portuarias. Finalmente, el vehículo regresa a la portería operativa, donde después de entregar la tercera copia del documento único, sale de las instalaciones portuarias. Después de realizado el ingreso de las mercancías a puerto, se inicia un proceso de perfilamiento por parte de las entidades de control. Estas, de acuerdo a sus criterios de selectividad, eligen las cargas a inspeccionar teniendo en cuenta los registros hechos en buce y la programación de llenados a contenedores que se tenga. Dichas cargas pueden ser inmovilizadas por las autoridades de darse alguna irregularidad. De lo contrario, después de levantar el acta de inspección debida, las mismas pasan a revisión documental para su posterior embarque. Para que esta revisión se dé, los documentos de exportación entregados en báscula 1, tales como SAES, planillas de traslado y formularios de zona franca, pasan a manos de control previo, dependencia encargada de autorizar o no el embarque de la mercancía que estos amparan. La revisión de los mismos se hace teniendo en cuenta la naturaleza de la exportación, el dictamen de las autoridades, la mercancía en cuestión y el listado de carga a embarcar enviado por el agente naviero. Asimismo, se toma en cuenta el estado que a nivel de facturación tenga dicha carga. En este punto es necesario destacar que existe un cierre documental. Este expresa que toda la documentación relativa a la carga de exportación debe ser confirmada aduaneramente mínimo 6 horas antes de que se inicien operaciones de cargue. Finalmente, hecho esto, se autoriza el embarque. Teniendo en cuenta el estimado de arribo de la motonave en cuestión y la cantidad de carga a embarcar, el Departamento de Operaciones realiza los preparativos necesarios para llevar a cabo el cargue de la mercancía. Finalmente, cuando ésta atraca en muelle, se procede a cargar la mercancía al buque y así solo esperar el zarpe del mismo. Importación en puerto. Después de haber informado sobre el estimado de arribo, el agente naviero envía al puerto los documentos de transporte, o BLs, que amparan la carga de importación, con el fin de que se adelante su digitación en el sistema portuario SIP Plus, y así sea visible a las distintas dependencias del puerto. Asimismo, al considerar el volumen de carga de importación, el puerto planifica sus operaciones en términos de personal, uso de máquinas, horarios, etc., de tal manera que cuando la motonave atraque en el muelle, esté preparado para recibirla. Sin embargo, antes de ese momento, el agente naviero debe manifestar ante la autoridad aduanera la carga que trae. Así, cuando la motonave arriba, el naviero informa de su llegada emitiendo un aviso de llegada ante la DIAN. Es entonces cuando inicia el proceso de descargue de la mercancía, que pasa del buque al depósito portuario, o bien se entrega en forma directa al importador. Al terminar dicha operación, el Departamento de Operaciones del puerto realiza el aviso de finalización de descargue, donde señala la fecha y hora en la que esto sucedió. Ambos avisos, al igual que el manifiesto de carga, son realizados en la plataforma Muisca. Seguidamente, el agente naviero y en algunos casos los agentes de carga internacional realizan en Muisca el direccionamiento y disposición de la carga manifestada, donde señalan si una carga será nacionalizada en puerto o direccionada a un depósito o zona franca, o bien si adoptará otra modalidad. Al realizarse esta labor, control previo procede a recepcionar la carga que se nacionalizará en puerto.
De esta manera se da paso al perfilamiento de las cargas por parte de las autoridades. Estas actúan de acuerdo a criterios de selectividad propios. Dichos controles se dan para las cargas a nacionalizar en puerto y no para las direccionadas hacia otros depósitos o zonas francas, ya que estas últimas son objeto de control en dichos lugares. De darse el perfilamiento e inspección de la carga para una mercancía en específico, la misma puede ser o no inmovilizada. De serlo, se abre un proceso aparte con las autoridades, acorde a las leyes que reglamentan la materia, mientras que si no se da la movilización, o bien si una carga no es perfilada, esta queda dispuesta para su retiro mediante trámites documentales en puerto y libre para la realización de inspecciones de reconocimiento o vaciados sobre la misma. Estos procedimientos se realizan si el solicitante lo pide, no es un paso obligatorio. Tanto para estos como para el retiro de carga de importación existen dos figuras preponderantes, control previo y los solicitantes. Estos últimos normalmente adoptan la forma de agencias de aduanas, aunque también los usuarios aduaneros permanentes, agentes de carga internacional y el cliente final pueden solicitar vaciados, reconocimientos, retiros de carga y otros trámites bajo ciertas circunstancias que determina la norma vigente. La autorización de estos procedimientos la otorga control previo de la siguiente manera. En cuanto a los reconocimientos, los documentos a presentar son: solicitud de servicio plasmada en un documento único, copia de BL original y mandato de ser necesario. En referencia a los vaciados, es necesario destacar que existen dos tipos de ellos. El primero es el vaciado a bodega, donde la carga extraída del contenedor pasa a bodega para ser almacenada hasta el momento de su retiro. También existe el vaciado directo o a camión, donde la carga pasa del contenedor al vehículo que retirará la mercancía del puerto. Previo a la realización de este tipo de vaciado, se deben hacer los trámites necesarios para obtener la autorización de retiro de carga. Los documentos solicitados por control previo para autorizar un vaciado son: primero, solicitud de servicio, plasmada en un documento único, copia de BL original, mandato de ser necesario, carta de solicitud de vaciado autorizada por el naviero y facturas canceladas o autorizadas. Control previo es la dependencia que autoriza el retiro de la mercancía importada mediante la verificación y revisión de la documentación pertinente. Esta varía según la disposición que la carga posea. Así, para nacionalizaciones, los documentos aquí solicitados son: solicitud de servicio hecha a través de la plataforma virtual del puerto, copia de BL original, mandato de ser necesario, quinta copia de la declaración de importación y copia de facturas canceladas o autorizadas. Cabe anotar que la carga que llegó al puerto contenerizada en esta modalidad puede salir en contenedor o como carga suelta proveniente de un vaciado. En referencia a los traslados a zonas francas y otros depósitos, los documentos a presentar en control previo son: solicitud de servicio hecha a través de la plataforma virtual del puerto, copia de BL original, mandato de ser necesario y copia de facturas canceladas o autorizadas. Seguidamente, el usuario cuya carga ha sido autorizada para su retiro por parte de control previo procede a asignar a la empresa transportadora que hará efectivo el retiro de la mercancía de las instalaciones portuarias. Esta asignación la realiza a través de la plataforma Puerto Virtual. Al término de este procedimiento, la empresa transportadora es comunicada sobre el hecho para que entonces proceda a generar a través de Puerto Virtual una boleta de erradicación con la que ingresará el vehículo a cargar y retirar la mercancía. Dicha boleta debe portarla el conductor del vehículo que ingresará al puerto a retirar la carga. Este procedimiento se da de la siguiente manera. En la portería operativa, el conductor presenta la boleta de erradicación de vehículo, la cual los guardas revisan, permitiendo así la entrada del mismo. Este pasa sin carga por báscula 1, en donde se realiza el primer pesaje que calcula el peso del vehículo. Allí, el conductor recibe un tiquete con información de la carga, y además se le informa la ubicación en el patio donde debe recoger la misma. En ese lugar, bajo la supervisión de un auxiliar, se realiza el cargue de la mercancía. Seguidamente, el vehículo cargado con la mercancía llega a báscula 2, donde se realiza el segundo pesaje, que incluye el peso del vehículo más la carga. A este se le resta el pesaje hecho en báscula 1,
con el fin de obtener mediante esta diferencia el peso de la carga en cuestión. Toda carga que pasa por el puerto es pesada de esa manera, como mecanismo para salvaguardar el proceso, brindándole transparencia. El conductor hace entrega de la boleta de erradicación y recibe de vuelta un boleto de salida. Este boleto debe ser entregado finalmente en la portería operativa. Por otra parte, si se trata de un traslado a zona franca o depósito, se elabora y entrega al conductor una planilla de envío con la que ingresará a su lugar de destino. En este punto, el funcionario de la oficina de ingreso y retiro hace efectivo el retiro de la carga en CIPLUS para su actualización. Por último, con la documentación en regla, el vehículo sale del puerto con la carga relacionada, no sin antes pasar por la portería operativa, donde después de presentar la documentación respectiva, se le es autorizada la salida.